Damos inicio al debate de esta noche. Hoy tenemos a 3 invitados para discutir sobre el futuro de la lucha contra la corrupción en Guatemala. ¿Se terminó esta lucha? Contamos con la participación de Philip Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo, Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, y Alejandro Palmieri, analista político. Gracias por su participación en esta noche. Quisiera empezar preguntándoles, ¿se terminó la lucha contra la corrupción en Guatemala, dado los múltiples golpes que se le ha dado a la CICIG y que pareciera que todo este órgano que se creó para atentar contra la lucha contra la corrupción está ganando? Licenciado Cepeda, empezamos con usted. Hace unos días estaba probablemente en un programa similar e hice un comentario que creo que en redes sociales se ha desvirtuado un poco. Un fenómeno que lleva más de 50 años en el país como es la corrupción no se puede eliminar ni en 4 ni 5 años de gobierno con o sin CICIG, no, es un tema de muy largo plazo. Y de esa cuenta es que en Cámara de Industria de Guatemala hemos liderado y hemos echado a andar el programa Guate Íntegra, que precisamente mira cómo poder generar una nueva cultura de integridad desde el sector empresarial con los jóvenes, pero más aún pensando también en nuevas generaciones. También medidas judiciales, que se persiga a aquellas personas que han cometido actos reñidos con la ley. ¿Eso se terminó en Guatemala? No creo. Yo no creo que se haya terminado. Creo que probablemente entremos a otro nivel o lo que sea, pero no creo que se haya terminado. Creo que la lucha contra la corrupción... ¿El Ministerio Público tiene la capacidad de hacer esto solo? El Ministerio Público lo sabrá mejor que nadie, pero lo que sí es importante es que... ¿Según la percepción de usted? Más allá del Ministerio Público, que también creo que hay que fortalecer, creemos que hay que fortalecer las habilidades que pueda tener, los conocimientos, y creo que es importante también pensar no solo en el Ministerio Público, sino también en el sistema de justicia. El sistema de justicia y las cortes también deben de ser fortalecidas institucionalmente, porque al final del día ahí caen todos los casos. Philip, ¿sin CICIG se termina esto? Yo soy pesimista e indistintamente del tema de CICIG, yo he sido pesimista de unos 2 años para acá por una muy sencilla razón. La lucha contra la corrupción no solo son casos judiciales, sino que la lucha contra la corrupción implica reformas normativas y de fortalecimiento institucional que no eran ni siquiera competencia de CICIG, son competencia de actores políticos y de respaldo de las élites del país. Y ese componente de la lucha contra la corrupción para mí se quedó huérfano desde 2016-2017. O sea, simplemente los eventos de los últimos días, meses, semanas, creo yo que son un clavo al ataúd al componente judicial. A mí me ha costado ver una verdadera voluntad de parte de actores políticos y de élites para decir combatamos la corrupción. Por ejemplo, yo miro al gobierno diciendo somos aliados de la lucha contra la corrupción. ¿Y cuál es su principal argumento? Que le dan presupuesto al Ministerio Público. Si están obligados a hacerlo. Eso es como que digo, yo soy aliado de la lucha contra la corrupción y la forma como yo lo evidencio es que no me paso los semáforos en rojo. O sea, ahí es donde... Es cierto que en otros gobiernos no se le había dado lo que correspondía. Pero hay un presupuesto aprobado por el Congreso y es obligación del Ministerio de Finanzas trasladar los recursos. Ver un verdadero compromiso en la lucha contra la corrupción implicaría, por ejemplo, crear unidades de verificación preventiva en los ministerios. ¿Se ha hecho? No. Crear una política de transparencia en la administración pública. ¿Se ha hecho? No. Hacer una política para depurar aquellos cuadros que sean señalados de actos reñidos con la ley. Yo miro al general Melgar Padilla, que tiene casi 1 año de ser acusado y ahí sigue en su puesto. Esas son las cosas que a mí me llevan a pensar que no hay un compromiso real por continuar un proceso de lucha contra la corrupción. El tema judicial también creo que se pone en riesgo, pero creo que lo que nos está faltando aquí es una discusión de cómo llevamos esto de la fase judicial a la fase normativa e institucionalizar los cambios y generar un cambio en patrones de comportamiento. ¿Somos incapaces los guatemaltecos de luchar contra la corrupción y de cambiar ese sistema? Definitivamente no. Hablábamos fuera de cámaras que hay muchos países, mencionaban algunos, pero yo creo que todo el mundo, no solo esos países que mencionaban, sino que todo el mundo lo ha podido hacer sin CICIG, con mejor éxito, con menor éxito, pero lo ha podido hacer. Guatemala nunca había tenido ningún éxito, digamos, considerable en la lucha contra la corrupción hasta que vino CICIG. Y de hecho, muchas veces no se reconocía el sistema en el que estamos, se negaba o se volteaba para otra parte. Eso hay que reconocer que fue CICIG quien puso esa agenda. Bien, qué bueno que llevó CICIG ese punto a
boca de todo el mundo. Está bien, qué bueno, nos hizo abrir los ojos, puso los puntos sobre las IES, pero si se permite el símil, es como las rueditas en la bicicleta. Que bueno, se necesitan al principio, pero no para toda la vida, sino nunca se va a aprender a montar bicicleta. Si es a los 6, si es a los 7 años, si es a los 5, no lo sé, pero hay que quitárselas. El hecho es que... ¿Este era el momento de quitar esas sillas? No voy a entrar a debatir eso porque CICIG se acaba el 3 de septiembre de este año. Le guste a quien le guste. Si es el momento correcto, pues probablemente algunos dirán que sí, otros dirán que no. Yo creo que después de más de 10 años del experimento CICIG, si no hemos aprendido a montar bicicleta en 10 años, pues creo que no somos buenos para montar bicicleta. Hay que hacerlo. La pregunta no es si somos capaces, no, es que hay que hacerlo. Y no corresponde solo a la jefa del Ministerio Público, no corresponde solo a los 5 magistrados titulares de la CC, al PDH, nos corresponde a todos. Y nosotros somos los que tenemos que tomar ese compromiso en la medida de nuestras posibilidades. Hablaba Philip de las élites. Bueno, las élites tienen un rol preponderante, pero somos todos. Javier, hay una percepción de que el sector privado le dio la espalda a la lucha contra la corrupción y que de hecho a la CICIG pues le quitó el respaldo que en algún momento pudo haber tenido. ¿Es cierto eso? A ver, en primer lugar, creo que es importante reforzar el concepto que tú mencionas, que es el tema de percepción. Yo creo que es percepción versus realidad. Lo ideal es que percepción y la realidad estén juntas, pero en este caso que es un tema de percepción que ha sido manipulado por algunos detractores, a mi juicio, y por otro lado, creo que es importante entender que se reconoce que en su momento la CICIG tuvo algunos logros, algunos avances, inclusive en la etapa inicial del señor Iván Velázquez. Creo que sí, él sí logró en alguna medida retomar el camino o el rumbo o el mandato de la CICIG, pero lamentablemente de ahí se fue perdiendo hasta llegar a temas como, creemos que sí se fue parcializando también, hasta llegar a temas de utilizar testigos falsos, extorsionados, o testigos como los que vemos que están en el caso Bielman, que son testigos que han participado en bandas criminales, que violaron gente, que asesinaron gente. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos también, y cuando íbamos a hacer ciertas denuncias, o un poco antes, cuando vemos algunos otros casos como Maschirín, por ejemplo, que nosotros venimos, denunciamos y hacemos ver que se ha ido de las manos y se ha ido un poco el rumbo cuando se nos comienza a atacar. Pero, no es que hayamos dado la espalda. Pero se está consciente que en el momento en que, claro, se pueden cometer estos errores, pero en el momento en que sale CICIG de escena, también implica el riesgo que personas que tendrían que haber sido acusadas efectivamente, y uno puede comenzar a mencionar nombres, digamos, de personas que uno dice, bueno, en este caso pareciera que no es una injusticia lo que se está cometiendo, sino que pareciera que hay evidencias que nos llevan a pensar que puede ser cierto. En el momento en que se va a CICIG, por supuesto, puede ser que estos errores se corrijan o que ya no existan, pero también existe el riesgo de que la corrupción y las personas que fueron enjuiciadas en su momento salgan libres y comencemos a ver de nuevo toda esa estructura operando como si nada pasó. Tan riesgos existen de ese lado, que pueden existirlos, como también existen riesgos de grupos que lo que quieren es que, continuando con el escenario y la estructura como teníamos en la actualidad, lo que vayamos es a que no haya elecciones, que se caiga el sistema democrático, una Asamblea Nacional Constituyente, refundar el Estado y nos volvemos un Estado fallido. O sea, ¿usted cree que la CICIG tenía esa agenda? Yo no me atrevo a juzgar porque no tengo ninguna prueba específica, pero sí grupos alrededor de apropiándose o tomando la agenda de CICIG o tratando de, bajo el esquema de la lucha a la corrupción, querer arroparse y generar un caos institucional en el Estado, que eso es lo que nosotros como sector empresarial hemos salido a defender, la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones en este país. Solo último, ¿nos sentiríamos cómodos viendo a personajes como Otto Pérez Molina o Roxana Valdetti saliendo libres en este...? Y no creo que ese es el escenario que se esté planteando. No creo que ese sea, por lo menos no creemos que ese sea el rumbo que nosotros pensamos. Y desde el sector empresarial no es esa la posición, que es lo que a veces se nos está queriendo atacar. No es esa la posición. Nosotros estamos en pro del respeto de la ley, del cumplimiento de la ley, del Estado de Derecho, de la República, y fundamentalmente vamos a estar denunciando todo lo que esté fuera de la ley también.
Yo sí siento, yo sí creo que, y esto es mi opinión, que junio de 2016 marca un parteaguas en la actitud del sector privado respecto de si sigue la lucha contra la corrupción. Y es cuando CICIG empieza a perseguir casos de financiamiento electoral ilícito. Cuando se empieza a perseguir casos de financiamiento electoral ilícito, hay, no sé si la palabra adecuada es voltear la espalda, pero creo que en ese momento la lucha contra la corrupción dejó de gustar o ya no generó, digamos, la energía y apoyos que sí tenía en el 2015. Y conforme más actores vinculados a la comunidad empresarial salieron señalados de diferentes actos reñidos con la ley, creo indistintamente, o sea, indistintamente si hubo errores de forma, si hubo abusos, pero conforme esa profundización se fue dando, creo que ahí es donde se fue generando, digamos, enfriamiento en esa relación sector privado con CICIG, Ministerio Público. Con la otra pregunta que hacías de si hay un riesgo de que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti salgan, bueno, yo no quisiera personificar, pero sí hay un riesgo muy puntual en casos concretos, y es que hay, sobre todo los procesos que están llegando a fase de debate, parte de la prueba son peritajes que elaboró personal de CICIG. Por ejemplo, un peritaje de análisis financiero, un seguimiento de trazabilidad de fondos. Ese peritaje está suscrito y elaborado por un analista internacional. Si ese analista internacional, por X y razón, no puede estar en el país para presentar su peritaje ante el juez o ante el tribunal, es bastante fácil que la defensa pueda venir y votar esa prueba. Entonces, ¿qué pasa si se empiezan a caer peritajes de llamadas telefónicas, peritajes de análisis financiero y demás? Como no hay un proceso ordenado, yo creo que esa es la parte, digamos, el efecto más nocivo de lo que se está haciendo en las últimas 2 semanas. Como no hay un proceso ordenado de cómo transitar, de qué hacer con esos investigadores que elaboraron documentos que tienen que ser sometidos a prueba en juicio, el riesgo de todas esas pruebas se caiga. Y entonces, no quiero decir que Juanito, Pedrito, Luisito van a salir libres, pero sí hay una posibilidad que casos que ya están judicializados sencillamente no se caigan. Bueno, yo creo que los peritos, testigos, pueden perfectamente, está habilitado dentro del proceso penal guatemalteco, que rindan sus peritajes, sus declaraciones por videoconferencia. Sobre todo, como decía Felipe, si están respaldados por documentos que ya están incorporados al proceso. Es decir, la presencia física en el territorio nacional de esos que ya realizaron esos peritajes, yo no lo veo tanto problema. De todas maneras, la decisión de si Otto Pérez sale libre no es de CICIG, es del juez, al final de cuentas. Es de ese juez que está llevando ese caso, es de las salas de apelación y eventualmente, lamentablemente, como suele suceder en Guatemala, de la Corte de Constitucionalidad, de esta Corte de Constitucionalidad. Yo no veo ese riesgo. Ciertamente, estoy seguro que a los abogados de la defensa les gustará jugar con jugadores locales más que jugadores internacionales. Sin embargo, perdón que repita esto, lo que tenemos que enfrente a nosotros y lo que tenemos que operar es el fin de la CICIG este año. Esperemos de que termine su mandato adecuadamente, pero se va a acabar. Y si no era este septiembre, va a ser el siguiente o dentro de 2 años. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Okay. ¿Qué ruta seguimos entonces? ¿Cómo continuar esto? Bueno, yo como representante de Cámara de Industria lo he repetido en varias oportunidades y creo que lo primero que debemos de hacer es no estar ideologizando y como utilizar una forma de polarizar al país el combate a la corrupción. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que todos, en alguna u otra forma hemos sido responsables que la corrupción haya llegado donde llegó. Por omisión, por inacción, por indiferencia, por extorsión, por opresión, por lo que sea. Pero entonces ahora tenemos que tomar el papel de también ser promotores de ser parte de la solución. Pues en la medida que nos sigamos señalando, acusando, insultando en redes sociales, el tema de la corrupción y otros problemas tan importantes o más importantes como la corrupción, no los vamos a resolver. Y ahí es donde como Cámara de Industria decidimos dar el paso de presentar una propuesta de un programa que ya se está implementando que se llama Guate Integra. Felipe, conclusión. A ver, yo tengo una idea de por dónde se podría dar, pero al final lo que yo diga no vale nada, porque realmente la ruta para fortalecer la lucha contra la corrupción debiera estar viniendo de gobierno, del legislativo y de los actores con influencia política.
Y si hiciéramos un análisis de cuánta energía se le está poniendo a esa discusión, no hay absolutamente nada. O sea, aquí todo es un asunto de querer sacar a la CICIG y nadie me está diciendo cómo se va a llenar ese vacío. Si hubiera un plan, si alguien me estuviera diciendo, miren, como ya nos dimos cuenta que los juzgados están colapsados y entonces por ende hay que atender el tema de la mora judicial, vamos a darle más recursos al organismo judicial, ya está bueno. O vamos a reformar estas 10 leyes para viabilizar el proceso penal. O vamos a darle mayor autonomía a la FESI para que la FESI pueda, o a cualquier fiscalía para que continúe investigando casos de corrupción. Pero yo no estoy viendo nada de eso. Entonces, como eso no está en el tablero, eso me lleva a ser muy pesimista en el sentido de decir, miren, aquí yo lo que veo es querer sacar a la CICIG, no construir nada y regresemos a cómo eran las cosas antes, ¿no? Bueno, ojalá ese escenario no se cumpla y que seamos responsables como país y poder alcanzar ciertos acuerdos básicos para reformar el sistema de justicia y muchos otros temas pendientes. Si no es así, sin duda alguna vamos a regresar a un escenario como el que vivíamos antes del 2015 y de pronto peor. Muchas gracias por su aporte en esta noche. A ustedes muchas gracias por su atención. Los dejamos ahora con el análisis de esta noche.